El aviso de desalojo yacía sobre la mesa de la cocina como un veredicto. Marcus Johnson tenía 72 horas para desalojar el apartamento en North Philadelphia que había albergado a él y a su hijo durante 2 años. Sus manos temblaban al leer el nombre del arrendador en negrita, la cantidad adeudada brillando en rojo, $4,200. Afuera, la lluvia de noviembre azotaba las ventanas en cortinas implacables. Marcus permaneció inmóvil, el papel temblando en su agarre, y sintió que algo dentro de él se fracturaba. No de manera dramática, sino silenciosa, como la madera vieja que finalmente se astilla bajo un peso imposible. Él era carpintero. Sus manos entendían la madera y los clavos, comprendían la satisfacción de construir algo sólido. Pero esas mismas manos no podían mantener unido lo que más importaba. No podían salvar a su hija. No podían mantener su trabajo. No podían detener la avalancha de facturas médicas que lo enterraban vivo. Marcus caminó hacia la pequeña habitación al final del pasillo. Dentro, bañado en la pálida luz de la mañana, dormía su hijo. Isaías tenía 3 años, pequeño y frágil en formas que hacían que el pecho de Marcus doliera. El niño yacía enroscado de lado, con un brazo rodeando un elefante de peluche, el único juguete que sobrevivió a su descenso a la pobreza. La pierna izquierda de Isaías se extendía recta, atrapada en un aparato ortopédico que costó más de 2 meses de comida. La madre de Isaías se había ido cuando el niño tenía 6 meses. No podía manejarlo, había dicho. No podía manejar a un niño discapacitado. Las citas interminables, el conocimiento aplastante de que nada jamás lo arreglaría. Un día simplemente desapareció, sin nota, sin dirección para enviarle. Simplemente se fue. Habían pasado 2 años desde entonces. Marcus e Isaías contra el mundo, y el mundo estaba ganando. Había perdido su contrato de carpintería el mes pasado cuando llegó la recesión. La primera en ser cortada, explicaron con apretones de manos apologéticos. Restricciones presupuestarias. No era nada personal, pero era catastróficamente personal. Las facturas médicas seguían llegando. Terapia física, evaluaciones ortopédicas, medicamentos. Cada factura se sentía como un golpe al cuerpo. $60,000 en deuda por un niño cuyo sistema nervioso había sido dañado antes de su primer aliento. Marcus lo había intentado todo. Trabajos temporales de construcción que duraban 2 semanas antes de que el trabajo desapareciera. Conducir para servicios de transporte compartido hasta que la transmisión de su Honda falló. Donaciones de plasma. Vender muebles. Los turnos nocturnos con el salario mínimo que lo dejaron destruido al amanecer. Nunca es suficiente. Nunca cerca de suficiente. La notificación de desalojo significaba que en 3 días estarían sin hogar, sin apartamento, sin dirección, sin ancla en un mundo que ya se estaba descontrolando. Marcus se sentó en la cama de Isaías, observándolo dormir. La respiración del niño era suave y uniforme, inocente del desastre que se acercaba. Marcus apartó el cabello de la frente de Isaías. La piel estaba cálida, viva, perfecta, excepto en la única forma que había arruinado todo. «Lo siento», susurró Marcus. «Lo siento mucho, amigo». No existían palabras adecuadas para este fracaso. Ninguna disculpa podía deshacer el hecho de que en 3 días su hijo dormiría en un coche o en un refugio, que Isaías no tendría un lugar seguro, que la discapacidad ahora también le robaría su hogar. Marcus volvió a la cocina y abrió el refrigerador. 2 huevos, leche a 3 días de echarse a perder, medio pan de duro. Cerró la puerta sin tomar nada. Su teléfono mostraba $43 en su cuenta. La aplicación bancaria mostraba texto rojo sombrío, advertencia de sobregiro, avisos de pago atrasado, amenazas de cobranza. Marcus buscó términos que nunca habría imaginado buscar. Refugios para personas sin hogar en Filadelfia, programas de asistencia de emergencia, opciones de último recurso para padres desesperados. Los números eran devastadores. Listas de espera en los cientos, requisitos que no podía cumplir. Solicitudes para programas que no lo aprobarían durante semanas o meses, mucho después de haber llegado a las calles. Su pulgar flotaba sobre el contacto de su madre. Ella vivía en Atlanta ahora, casada de nuevo,
finalmente en paz después de décadas de lucha. Podía llamarla, pedirle dinero, pero su madre ya había sacrificado tanto. No podía cargarla con más, no cuando ella finalmente estaba bien. En cambio, Marcus hizo algo que no había hecho desde el nacimiento de Isaiah. Cerró los ojos y oró. No de manera formal, sino de la forma cruda y desesperada de un hombre que no le quedaba nada. Si alguien está escuchando, susurró. Si todavía queda alguna misericordia, por favor, no dejes que mi hijo sufra por mis fracasos. Abrió los ojos y tomó una decisión que lo perseguiría para siempre, pero que parecía la única opción lógica que quedaba. La única manera de salvar a Isaías de una infancia en refugios y pobreza y de verlo ahogarse en una desesperación cada vez más oscura. Había una estación de tren a 3 millas de distancia, la estación 30th Street, un lugar concurrido donde los trenes llevaban a las personas a nuevas vidas y nuevos comienzos. Un lugar donde un niño pequeño podría ser encontrado por alguien con los medios para ayudarlo de maneras en que Marcus nunca podría. A la mañana siguiente, Marcus se despertó antes del amanecer. Isaías todavía dormía, apenas visible bajo la delgada manta. Marcus se movió en silencio, como en un sueño. Empacó una pequeña mochila con las necesidades de Isaías. 3 cambios de ropa, medicamentos, el elefante de peluche. Luego, con manos que parecían prestadas, Marcus colocó un sobre en su interior. Había escrito la nota 3 veces, finalmente optando por la verdad más sencilla. Su nombre es Isaiah Johnson. Nació el 14 de marzo. Necesita terapia física y medicación. Es amado. Merece algo mejor de lo que puedo ofrecerle. Por favor, ayúdalo. Marcus condujo hacia la estación en silencio. La mañana de noviembre era fría y gris. Isaiah se sentó en su asiento de coche, somnoliento e inocente. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó Isaiah. Marcus apretó el volante para mantener la estabilidad. Vamos a una aventura, amigo. A la gran estación de trenes. ¿Recuerdas los trenes? ¿Viajarás conmigo?, preguntó Isaiah. Marcus no pudo responder. Su garganta se había cerrado. Sus ojos ardían con lágrimas que se negó a soltar. Llegaron justo después de las 8. La mañana estaba tranquila. La prisa aún no comenzaba. Marcus llevó a Isaiah adentro, su hijo equilibrado en su cadera, la mochila sobre su hombro. La estación era vasta y resonante, todo de vidrio, luz y el olor permanente a café y limpiador industrial. Marcus encontró un banco en un rincón tranquilo donde la luz caía suavemente y el tráfico peatonal era constante pero no abrumador. Sentó a Isaiah con cuidado, colocándolo erguido contra el banco. «Isaiah», dijo Marcus, su voz fracturándose a pesar de todos sus esfuerzos. «Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Papá va a conseguir boletos de tren». Isaiah levantó la vista con ojos brillantes y confiados. «Está bien, papá. ¿Puedo tener al elefante?» Marcus colocó el peluche en los brazos de su hijo. «El elefante se queda contigo. Él va a cuidarte». «¿Y tú?», preguntó Isaiah. Marcus se arrodilló frente a su hijo, memorizando cada detalle del rostro del niño. Isaiah tenía los ojos oscuros de Marcus, su cabello rizado, de su madre. Un espíritu completamente suyo, resiliente y esperanzado en formas que Marcus nunca había logrado. «Te quiero más que a nada en este mundo», dijo Marcus casi en un susurro. «Recuerda eso, ¿vale? Pase lo que pase, recuerda eso». «Está bien, papá», dijo Isaiah, completamente inconsciente de que esto era una despedida. Marcus se levantó. No pudo hacerlo rápidamente. No pudo hacerlo antes de cambiar de opinión. Se dio la vuelta y se alejó de su hijo, cada paso sintiéndose como alejarse de su propio corazón, dejándolo atrás en ese frío banco. Llegó al baño, se encerró en un cubículo y se derrumbó por completo. El tipo de llanto que sacudía todo su cuerpo, que lo dejaba jadeando, que parecía morir desde adentro hacia afuera. Lloró por cada fracaso, cada momento en que no pudo brindar, cada vez que vio a su hijo sufrir y se sintió impotente para detenerlo. Cuando finalmente salió, no volvió al banco. No pudo.
No tenía la fuerza para ver cómo la confusión de Isaías se convertía en miedo. No tuvo el valor de ver la cara de su hijo cuando entendió que su padre no volvería. Marcus salió de la estación, se subió a su coche, se alejó de la persona que más importaba y sintió, en ese momento, que era la forma más baja de ser humano, un cobarde, un fracasado. Un hombre tan roto que abandonar a su hijo parecía una ayuda. Condujo hasta un motel en las afueras de la ciudad, un lugar que no hacía preguntas, un lugar donde la desesperación era moneda y nadie miraba dos veces a un hombre que había perdido todo. Pagó por una semana usando su última tarjeta de crédito y se encerró en la habitación 12, donde bebió hasta quedar insensible y adormecido. Mientras tanto, en la estación de la calle 30, Isaías se sentó exactamente donde su padre lo había dejado. El niño no entendió de inmediato. Apretó su elefante y esperó, como lo hacen los niños, con una paciencia segura de que el mundo eventualmente tendría sentido, que su padre volvería, que todo estaría bien. Pero el tiempo se estiró, la luz cambió, la estación se volvió más concurrida, y Isaías empezó a entender, de la manera silenciosa que los niños pequeños entienden, que algo estaba muy mal. Comenzó a llorar, suavemente al principio, luego más fuerte. Un niño pequeño con un aparato ortopédico, sosteniendo un elefante de peluche, llorando en medio de una estación de tren vasta e indiferente. Fue entonces cuando Douglas Chen lo notó. Douglas era un inversionista de riesgo. Tenía 56 años, extremadamente exitoso, extremadamente rico. El tipo de hombre que había construido toda su vida en el principio de que el sentimentalismo era debilidad y que el mundo funcionaba con una lógica simple de ganancia y pérdida. Había venido a recoger a un colega de Nueva York. Estaba enviando mensajes, completamente absorto en el trabajo, cuando escuchó el llanto. Al principio intentó ignorarlo. Los niños que lloraban no eran su problema, pero algo en ese llanto atravesó su indiferencia calculada. Douglas levantó la vista. Vio a un niño pequeño, tal vez de 3 años, sentado solo en un banco. Piel oscura, cabello rizado, visiblemente discapacitado, con su pierna en un aparato ortopédico. El niño lloraba con una intensidad desesperada y sin esperanza. Un niño que había comprendido que lo habían dejado atrás, que nadie vendría. Douglas tenía una hija. Ahora tenía 42 años, separada desde hacía más de una década, resultado de una infancia pasada con un padre demasiado enfocado en los negocios para notar su existencia. No la había visto desde que tenía 31 años. Ni siquiera había conocido a sus nietos. Algo en el pecho de Douglas se retorció al ver a ese niño abandonado. Se acercó lentamente. «Hola», dijo con cuidado. «¿Estás bien?» Isaías levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. «Papá», dijo con esperanza. «Papá, regresaste». Las rodillas de Douglas casi se doblaron. Se sentó junto al niño, luchando por mantener su exterior tranquilo. «¿Cómo te llamas, amigo?», preguntó Douglas. «Isaiah Johnson. ¿Dónde está papá? Fue a comprar boletos para el tren». Douglas miró alrededor de la estación. Nadie buscaba a este niño. Ningún adulto frenético escaneando rostros. Solo un niño abandonado sosteniendo un elefante de peluche, esperando a alguien que no volvería. Douglas sacó su teléfono y marcó el 911. Tomó 2 horas para que llegara la policía, entrevistara al personal y revisara las cámaras de seguridad. Lo que encontraron fue claro. Un hombre negro, de unos 30 y tantos años, había traído al niño esa mañana y se había ido sin volver. Para cuando llegaron los servicios sociales, Douglas había convencido a las autoridades de dejarlo acompañar a Isaiah a la oficina de servicios para niños del condado de Delaware. Tenía dinero, influencia, el tipo de poder que hacía que los burócratas cooperaran y que las excepciones de repente fueran posibles. Durante el viaje, Isaías se quedó dormido en el asiento trasero, con su pequeña cabeza inclinada, el elefante acurrucado bajo su brazo. Douglas no podía dejar de mirarlo en el espejo retrovisor. Este pequeño niño roto, este niño perfecto, merecedor, que había sido descartado por alguien que debería haber sido su mayor protector. La ira que Douglas sentía hacia Marcus Johnson era inmediata y devoradora. ¿Cómo puede un hombre abandonar a su propio hijo? ¿Cómo puede un padre ser tan egoísta, tan débil, tan completamente carente de la decencia humana básica?
Sin embargo, mientras Douglas conducía a través de la gris mañana de noviembre, surgió otro pensamiento. No conocía la historia de ese hombre. No sabía cómo se ve la desesperación desde adentro. No sabía lo que significa estar roto de maneras que no pueden arreglarse con llamadas telefónicas o transferencias de dinero. Douglas había construido su vida asumiendo que los problemas tenían soluciones y que las soluciones podían comprarse. Por al mirar el pequeño y quebrado cuerpo de Isaías, entendió por primera vez que algunos problemas iban más allá de lo económico. Algunos dolores eran demasiado grandes para cuantificar o controlar. Tomó una decisión en ese momento. Encontraría a Marcus Johnson y haría que el hombre entendiera que abandonar a su hijo era la peor solución posible. Menos de una semana después, Douglas tenía recursos y determinación por igual. Contrató a un investigador privado, pagó por verificaciones de antecedentes, tiró de todos los hilos. Cuando encontraron a Marcus, estaba en una habitación de motel en Kensington, a 3 días de lo que parecía un intento de suicidio interrumpido. Botellas vacías de whisky, botellas de medicamentos, cortinas cerradas, el aire cargado de desesperación humana. Douglas llegó solo, no llamó a la puerta, usó su influencia para convencer al gerente del motel de dejarlo entrar. Marcus yacía en la cama, todavía con la ropa que llevaba cuando abandonó a su hijo. Sin afeitar, sin lavar, apenas consciente. Cuando percibió la presencia de Douglas, ni siquiera abrió los ojos. «No me interesa lo que estés vendiendo», tartamudeó Marcus. «No estoy vendiendo nada», dijo Douglas en voz baja, tomando la única silla. «Estoy aquí por tu hijo». Los ojos de Marcus se abrieron de golpe. Por un momento hubo una esperanza cruda y desesperada. Luego la realidad volvió y la esperanza murió. «Isaías, ¿dónde está? Está a salvo», dijo Douglas. «Está en cuidado estatal, pero está vivo, recibiendo atención, no gracias a ti». Marcus comenzó a llorar. Sollozos silenciosos que sacudían su cuerpo de un lugar más allá de las palabras. Douglas observó, dejando que su ira se transformara en algo más complejo. Tal vez lástima, o comprensión de que estaba mirando a un hombre roto no por debilidad, sino por circunstancias. «Cuéntame tu historia», dijo finalmente Douglas. «No dejes nada fuera». Así lo hizo Marcus. Le contó a Douglas sobre el nacimiento de Isaías, las complicaciones, el daño en el sistema nervioso, las facturas médicas, el trabajo perdido y el aviso de desalojo. El momento en que se dio cuenta de que no podía mantener a su hijo, que lo más amable que podía hacer era abandonarlo en algún lugar donde alguien con recursos pudiera encontrarlo y ayudarlo. «Le estaba dando una oportunidad», dijo Marcus con la voz vacía. «La única oportunidad que me quedaba para darle». Douglas se quedó con eso por mucho tiempo. Pensó en su propia hija, en todas las oportunidades que no le había dado porque estaba demasiado ocupado construyendo su imperio para ver que ella moría por atención y amor. «Elegiste mal», dijo finalmente Douglas, «pero entiendo por qué lo hiciste». Marcus lo miró con ojos confusos y desesperados. «¿Quién eres tú? ¿Por qué te importa?» «Porque yo fui tú», dijo Douglas. «No de la misma manera, pero en todas las formas que importan. Fui un hombre tan enfocado en lo que no podía hacer que perdí todo lo que podía haber hecho. Y perdí a mi hija por eso». Se levantó. «Voy a ayudarte. No porque lo merezcas, sino porque Isaías merece tener a su padre. Pero tienes que entender algo. La deuda que debes, las facturas médicas, la renta atrasada, todo eso, no es el verdadero problema. El verdadero problema es que creíste que abandonar a tu hijo era la única manera de seguir adelante. Y no lo era. Nunca lo fue». Douglas pasó ese día arreglando a Marcus, poniéndolo en ropa adecuada, alimentándolo. Contrató a un abogado, contactó al hospital y al arrendador. Para el atardecer había elaborado un plan que borraría la deuda de Marcus y restauraría su dignidad. Pero lo más importante, le dio a Marcus algo más. Le dio esperanza. 3 semanas después, Marcus estaba en una sala de audiencias. El abogado a su lado había costado más de lo que Marcus había ganado en un año. La jueza que revisaba su caso era Eleanor Hastings, alguien que había visto a innumerables padres fracasar y ocasionalmente ver a uno levantarse a la ocasión. «Señor Johnson», dijo la jueza Hastings, «he revisado su expediente.
Veo que las facturas médicas de su hijo han sido pagadas. Veo que alguien ha proporcionado la restitución por su renta atrasada. Veo que has conseguido un nuevo empleo, completaste una clase de paternidad y comenzaste a asistir a terapia. Ella hizo una pausa, estudiándolo cuidadosamente. Pero lo que quiero saber es por qué. ¿Qué cambió entre el día en que abandonaste a tu hijo y hoy? Marcus se levantó. Miró directamente a la juez Hastings y habló desde lo más profundo de su corazón. Me di cuenta, dijo lentamente, de que estaba tomando una decisión basada en mi propia vergüenza. Me estaba diciendo a mí mismo que le estaba dando una oportunidad a mi hijo, pero en realidad, solo estaba huyendo del hecho de que no era suficiente, que no podía proveer como quería, que estaba fallando. Tomó un respiro. Mi hijo no necesita un padre perfecto. Nunca lo hizo. Necesita a su padre. Me necesita a mí. Y estoy listo para hacer eso para él. Estoy listo para luchar, sacrificarme y hacer lo que sea necesario para darle la vida que merece. No porque sea fuerte, sino porque él vale la pena. La juez Hastings asintió lentamente. ¿Y quién es responsable de estas intervenciones? ¿Las deudas pagadas? ¿La asistencia legal? Douglas Chen, dijo Marcus, y por primera vez no había vergüenza en su voz, solo gratitud. Solo reconocimiento de que a veces la ayuda llega de los lugares más inesperados. La jueza Hastings miró sus papeles. Ella conocía a Douglas Chen. Todos en Filadelfia lo conocían. El capitalista de riesgo más poderoso de la ciudad, que de repente gastaba dinero y tiempo en un padre que luchaba y un niño discapacitado. El gesto no era típico de la reputación del hombre. Señor Johnson, dijo finalmente, ha demostrado un arrepentimiento genuino, un esfuerzo genuino por mejorar sus circunstancias y un compromiso genuino con el bienestar de su hijo. Estoy preparada para levantar la suspensión de sus derechos parentales y devolverle la custodia, sujeto a una evaluación y asesoramiento continuos. Ella levantó su mazo. Bienvenido de nuevo, señor Johnson. No desperdicies esta segunda oportunidad. El sonido de ese mazo golpeando el bloque fue el sonido más hermoso que Marcus había escuchado. Cuando Marcus entró en la oficina de servicios para niños del condado de Delaware para recoger a Isaiah, no sabía qué esperar. 3 semanas desde la última vez que vio a su hijo. 3 semanas preguntándose si a Isaiah lo había olvidado. Si el niño estaba enojado. Si el daño era permanente e irreversible. Isaiah estaba en la sala común, sentado en una mesa pequeña con materiales para colorear extendidos frente a él. El niño se concentraba intensamente, su pequeña lengua ligeramente afuera, el aparato en su pierna visible pero ya no pareciendo definirlo. Cuando Isaiah vio a Marcus, su rostro se quedó quieto. Por un momento, no hubo nada. Luego, toda su cara se transformó. Se apartó de la mesa y corrió hacia su padre, con un paso desigual por el aparato, pero con una determinación absoluta. Marcus se arrodilló y atrapó a su hijo, jalándolo hacia su pecho y sosteniéndolo como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. «Papá», sollozó a Isaiah en su hombro. «Papá, regresaste. Dijiste que regresarías». Marcus nunca había dicho nada de eso. Había abandonado a su hijo sin explicación, sin promesa. Pero los niños entendían las cosas en un nivel más profundo que las palabras. Isaías sabía, de la misma manera que los niños saben, que su padre lo amaba. Que el abandono no era por Isaías, era por la propia incapacidad de Marcus para entender que a veces el amor significa quedarse cuando irse parece más fácil. «Estoy aquí, amigo», susurró Marcus en el cabello de su hijo. «Estoy aquí, y nunca me iré de nuevo». Douglas Chen se quedó en la puerta, observando la reunión. Sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado durante décadas, desde que perdió la graduación de secundaria de su hija mientras negociaba un trato inmobiliario que ya no importaba. Cometió errores con su propio hijo que no podían deshacerse, pero quizás, solo quizás, podría usar lo que había aprendido para ayudar a otra familia a evitar el mismo dolor. Isaiah y Marcus representaron algo en lo que Douglas no había creído en mucho tiempo: la redención, la posibilidad de que las personas rotas pudieran volver a juntarse, que el amor pudiera sobrevivir a casi cualquier cosa. Esa noche Marcus e Isaiah regresaron a casa,
al apartamento que el abogado de Douglas había asegurado que podían mantener, a un pequeño dormitorio donde Isaiah dormiría sabiendo que su padre estaba en la habitación de al lado, a una vida aún complicada y difícil, pero ya no definida por la desesperación y el desánimo. Y Douglas volvió a su oficina, pero algo había cambiado en él, algo que hacía que el dinero pareciera menos importante y que el tiempo con las personas pareciera más valioso. Comenzó a acercarse a su hija. Le tomó meses antes de que ella aceptara verlo, años antes de que ella realmente lo perdonara. Pero eventualmente, Douglas Chen tuvo una segunda oportunidad, no porque lo mereciera, sino porque su hija tenía un corazón más grande del que él había llegado a imaginar. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, y de un hombre que tenía todo, pero perdió lo que más importaba. Es la historia de cómo a veces los mayores regalos vienen disfrazados de catástrofe. Cómo la desesperación de un padre puede conducir a la salvación cuando el universo coloca a la persona adecuada en el lugar correcto en el momento justo. Es un recordatorio de que el mundo está lleno de Isaías, niños que merecen algo mejor que las circunstancias en las que nacieron. Y es un recordatorio de que a veces, lo más poderoso que podemos hacer es ver el dolor de alguien y negarnos a apartar la vista. Marcus Johnson aprendió ese día en la sala del tribunal que el amor no se trata de ser perfecto. Se trata de presentarse. Se trata de luchar contra la vergüenza y el fracaso para estar presente para las personas que más importan. Y Isaiah Johnson aprendió que incluso cuando el mundo parece abandonarte, todavía hay personas dispuestas a extender la mano y levantarte de nuevo. Douglas Chen aprendió que la redención funciona en ambos sentidos. Que ayudar a otra persona a encontrar su camino a casa puede guiarte de regreso al tuyo.